educación desde que la sociología de la educación surgió como ciencia. Bien. Entonces, el primer periodo que tratamos es la primera mitad del siglo XX. Y ahí dimos, escuchen bien esto, en la primera mitad del siglo XX estudiamos a los primeros, mencionamos a los primeros funcionalistas. Entonces, y hablamos de los funcionalistas y de los positivistas. Hablamos de Varela, de Durkheim, de Dewey. Luego hablamos de la segunda mitad del siglo XX y ahí dimos, perdón, vuelvo para atrás. En la primera mitad del siglo XX vimos que el objetivo de los pensadores era la adaptación de los individuos a la sociedad y el control social. Me perdí. ¿Esto es la primera de la primera etapa? Mira, el funcionalismo es una corriente de sociología de la educación que tiene dos momentos claves. La primera mitad del siglo XX y la segunda, 1950 y 1960. ¿Está? Hasta ahí. En la primera mitad del funcionalismo, el objetivo es el control. ¿Me están escuchando? Veo cosas raras. Sí, profe. Sí, profe. En la primera mitad del siglo XX, los objetivos de estudio, los objetos de estudio y los objetivos de los pensadores son el control social y la socialización. Y ahí tenemos, vamos a estudiar a Durkheim. En la segunda mitad del siglo XX, ya el objetivo es otro. El objetivo es estudiar cómo la educación asigna y distribuye las posiciones sociales. ¿Tomaron nota de eso? Les va a servir. ¿Puede repetir? ¿Asigna y distribuye qué? Por favor. Vuelvo. En la segunda mitad del siglo XX, sí, pero son los 50 y los 60, ahí el objetivo es estudiar cómo la educación asigna y distribuye los lugares sociales. Profe, yo tengo una duda con el texto porque cuando dice esto de que asigna y los lugares sociales también dice algo de legitimación. Y la palabra me marea. Y yo te lo explico, lo trabajamos pila eso, pero te lo explico todas las veces que quieras. Es en un contexto de estado de bienestar. Recuerdan que hablamos de Valle y Ordóñez, que lo hizo mucho antes acá. Hablamos de que era lo que era el concepto de lo que era el estado de bienestar y la sociedad meritocrática capitalista. Esto es, que la gente tenía el convencimiento de que si educaba a sus hijos iban a ascender socialmente y económicamente. La diferencia, Lucía, es que cuando algo es legal está en una ley.
solamente es legítimo si la gente está convencido de eso. Yo les puse este ejemplo. Un presidente puede ser legal si fue votado, pero si pasaron una serie de cosas que desde que fue votado hasta, no sé, 2 años después de su presidencia, y el tipo tiene un 10% nada más de aprobación, ese presidente es legal, pero no es legítimo, perdió la legitimidad. ¿Quedó claro? Entonces, la educación en esta parte, empezando la segunda mitad del siglo XX, tiene gran legitimidad para las personas. Y ahí vamos a estudiar a un estadounidense que es Parsons, Talcott Parsons. ¿Cómo se escribe, profe? Talcott como suena, con doble T al final. Sí. Parsons, P-A-R, ahí ahora le letreo mal, P-A-R-S-O, Parsons, Parsons. Gracias. Es que es horrible, ¿no? Porque para eso está el pizarrón. Mi profesor, claro, había un profesor que no movía la cola de la silla cuando yo hacía magisterio. El pobre viejo no se levantaba. Entonces decía cantidad de nombres en inglés y le decíamos... Ay, que son re complejos. Puede escribirlo y el veterano decía, tienen que afinar el oído, pero minga, o sea, si no lo veo escrito muchas veces no funciona. Claro. Lo que hace la gente por no pararse a veces. Bien. Entonces, esos 2 momentos que vimos son 2 momentos distintos del funcionalismo. Cuando ustedes pueden buscar lo que yo hago en mis ratos de ocio, videos cortos o videos largos, que capaz que ustedes pueden ver sobre qué es el funcionalismo en general. Hay videos de 1 minuto y videos de 15 minutos, bueno. Pero en realidad, cuando tengan dudas sobre lo que es el funcionalismo, piensen en la palabra. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era formar ciudadanos funcionales al sistema. ¿No? Pensando en eso, se les aclara más cómo era la cosa. ¿Qué sé yo? Un tipo que no trabaja no es funcional al sistema, por decir algo, ¿no? O un tipo que se considera un inadaptado social no es funcional al sistema, porque es un sistema capitalista. Precisa que se acumulen capitales, valga la redundancia. Entonces, bueno. Ahora vamos a los años 70. Cuando se corte, volvemos, pasamos la lista y seguimos hasta el segundo corte. A ver que tengo un chat. Ahí va, Talcott Parsons. Perfecto. Bueno. Ay, qué frío. Cuando quiero arreglar las cosas. Bien, vamos a los años 70. 1970. Crisis de la educación. Se empieza a poner en cuestión, a cuestionar esto de que la educación sirve para ocupar buenos lugares en la sociedad. Se ve que se comprueba que la educación no garantiza eso, que la gente tiende a nacer, vivir y morir en la clase social en la que nació. Entonces, en los años 70, había estado la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, resurgen los marxismos de los 60 y en los países hay un gran movimiento popular
en algunos movimientos armados, pero hay también mucha fuerza de movimientos no armados, como los partidos comunistas. Hay mucho movimiento de obreros junto con estudiantes. En el caso nuestro, sí, muchos estudiantes magisteriales, pero la fuerza grande era la FEU, los estudiantes universitarios. Creo que les dije, piensen en esa consigna, obreros y estudiantes unidos y adelante. Entonces, el pensamiento, generalizándolo así de izquierda, resurge y cuestiona ese sistema. Entonces, ¿qué aparece? Aparece lo que se llama la sociología crítica, que ustedes en pedagogía también estudian la pedagogía crítica. ¿Ya lo dieron? ¿Pedagogía crítica? ¿No? No. Bueno, surge la sociología crítica. Y surgen autores como Bourdieu, es francés y se escribe Bourdieu. ¿Ese es de la reproducción? Claro. Y Bourdieu y Passerón, con doble S, Passerón, que yo les decía que son como el Arbanoé Carrero, siempre los vemos juntos, Bourdieu y Passerón. Supongo que escribieron cosas separadas, pero siempre lo vemos juntos. Que son reproductivistas. ¿Qué quiere decir que son reproductivistas? Que ellos lo que dicen es que la educación no cumple una función de ascenso social, sino que la escuela tiene una función muy nefasta, que es reproducir las condiciones sociales de la existencia. O sea, que reproduce el statu quo. Entraste en la escuela pobre, salís pobre. Escuela se entiende el sistema educativo, ¿no? Entraste en la escuela clase media, terminaste diciendo, ¿no? Entonces, que en realidad la escuela es un aparato creado por el capitalismo para reproducir el statu quo. Bien. Profe, ¿el estatus qué dijo? El status quo, nosotros sabés que usamos mal, Pamela, la palabra estatus. Viste que decimos estatus, ay, qué estatus que tiene, pero en realidad status quo quiere decir el lugar que se ocupa. ¿Entendés? Nosotros lo usamos en un sentido alto, pero status quo quiere, cuando alguien dice, yo qué sé, se quiere conservar el statu quo, es que no quieren tocar las cosas, que quieren que queden como están. En la familia también tenemos un statu quo, ¿no? Pensá en el medio familiar. Unos son más dominantes, otros, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los hijos? Iba a decir, bueno, medio vieja para poseer. Pero ¿qué le pasa? Nunca dejamos de ser hijos, aunque los padres no estén. ¿Qué les pasa a veces a los que hablamos siempre? Que el hijo del medio se dice, yo no soy psicóloga, a veces no tiene un statu quo definido. Es el grande, es el chico, ¿no? Entonces, el statu quo es el lugar, puede ser la oveja negra de la familia, puede ser el favorito, el sobreprotegido. La gente tiene un statu quo también en el medio familiar. Bien. Profe, Sí. Bourdieu y Passerón son en los 70, dijo. Claro, estamos en los 70. Ta. Quiero aclarar algo. En los 70, dado este crecimiento del movimiento popular, Estados Unidos promocionó, financió dictaduras para nuestros países. Porque, claro, para frenar el avance de la izquierda. Entonces, ustedes saben, hubo dictadura en Chile, en Argentina, bueno, la de Paraguay duró 40 años. Entonces, todo este tipo de ideas, acá no se estudiaba en el magisterio, ¿no?
se difundían bajo cuerda, pero todo este movimiento del pensamiento sucede en Europa. ¿Me explico lo que digo? No van a pensar que yo en magisterio me decía, mira qué lindo Bourdieu Passerón. No sabíamos que... Si sabíamos que existía era porque alguien nos contó, pero no era cosa que estuviera permitida. Leer, que estuviera en la biblioteca, que está claro. Eso no quiere decir que el pensamiento del mundo no siguiera avanzando. Entonces, esas son las teorías de la reproducción, que se oponen a las teorías del capital humano y al funcionalismo tecnológico. ¿Se opone qué, perdón, profe? Se oponen, las teorías de la reproducción se oponen a la teoría del capital humano, o sea, esa teoría que dice, después la vamos a estudiar, pero cuanto más capital vos tenés de estudio, más vas a ascender. No, la teoría reproductivista es pesimista en ese sentido, ¿no? No creen que la escuela sea una institución ideológicamente neutra. En esta parte ahora estamos todos de acuerdo, ¿eh? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Porque no sé si solo a mí se me tildó usted, pero no la escuché, quedó como tildada y no la escuché. Dice, después de avance tecnológico. Dice que la teoría de la reproducción se opone a la teoría del capital humano y lo que decía que ahora hay acuerdo en todos es que la escuela, lo que aporta la teoría de la reproducción, en lo que ahora hay acuerdo, no en todo lo demás, es que la escuela no es un lugar ideológicamente neutro. Que si la escuela no transmite ideología, es porque está avalando la ideología que ya existe, que es imperante. ¿Te duele el oído, Luana? Me vino un pi horrible. O lo tenés inflamado, porque no te dejes estar porque el oído duele salado, feo. Sí, fue ahora recién. Entonces, bueno, se va a cortar y reactualiza. Profe, en eso que decía igual, Sí. siempre estamos dentro de un paradigma, ¿no? Ahora estamos dentro del paradigma crítico en la educación, ¿o no? ¿Con qué No, paradigma estamos? ¿No? qué ilusiones que te... ¿No? No. A ver, yo no. Vos querés mi opinión porque es mi Sí, opinión. doy. Como digo, a veces uno se basa en investigaciones y a veces da la opinión de Doña Tota. Bueno. Fíjate, el paradigma crítico dice que el docente tiene que llevar a los alumnos a que tengan una visión crítica. Claro, igual ahora me doy cuenta que en lo que planteaba no era en base a lo que pasa realmente, sino teóricamente. Como lo que damos es tipo, damos Julio Castro, damos gente que está de más y que pareciera que se intenta ir hacia un paradigma crítico. Es cierto, Digo, en la currícula que nosotros tenemos dentro del magisterio, ponele. más Pero bien, la realidad sí es. pero la realidad vos decís, los críticos dicen, si el docente no es un militante social que pretende transformar la sociedad, no es un docente. ¿Vos crees que eso es lo que pasa? Ni ahí. No, por eso. No es lo que creo que pase, pero sí lo que creo que como teóricamente nos quieren dar ahora. Dentro de magisterio, por lo menos. O tal, lo que yo he dado, he tenido, no sé. Es La verdad, lógico. los profesores que yo he tenido. No, es lógico. Me parece sumamente lógico porque hay una parte de la pedagogía crítica que no tenés que ser marxista ni nada de izquierda para que se imponga. En un momento que los medios de comunicación y la sociedad de consumo han convertido a la gente en tonta e irracional,
a mucha gente, por no decir cosas peores que pasa a través de los juegos que juegan los niños, de los youtubers, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Y nos podemos dar cuenta por las posturas absolutamente irracionales que han tomado las multitudes en cuanto a la pandemia, para bien y para mal. O sea, tenemos miedo cuando los medios de comunicación quieren. Nos largamos que ya no pasa nada cuando los medios de comunicación quieren. Bien, el objetivo de vida es calzarse Nike y si tuviera a los 30 comprarme una Ferrari soy Gardel, o sea, a ver, bueno. Entonces, ¿qué pretende una pedagogía crítica? Que nosotros, cualquier docente, no forme consumidores ni tontos útiles a ningún sistema. Pretende formar ciudadanos participativos y críticos. Entre otras cosas, Miguel, porque ahí sí no hay un teórico ni de derecha ni de izquierda que te diga que una democracia se sostiene y se profundiza con gente que vote cada 5 años. No se sostiene. Ningún sistema democrático se sostiene así. Se sostiene con ciudadanos autónomos, críticos y participativos. Ustedes vieron en las películas de Estados Unidos, más allá de todas las críticas que nos merezca Estados Unidos como país dominante, que los estadounidenses salen con los cartelitos por todas las causas, ¿no? Se asocian, tienen un índice altísimo de asociacionismo y de reivindicaciones internas. Entonces, perdón, tuve otra desconexión, ¿me oyen? Sí. Sí, profe. Y lo dejo por acá, Miguel, con un punto más práctico. Y ahí me pego yo en la espalda a latigazos. Cuando uno enseña en la escuela, por ejemplo, ciencias naturales, ya no educación ciudadana, geografía, ciencias naturales, cuando vos sos un docente crítico, ¿no? Enseñás a generar hipótesis, la curiosidad, permitís el cuestionamiento, democratizás decisiones con los alumnos. Si a mí me preguntás con la mano en el corazón si yo fui docente crítica, no. Fui positivista. Porque no me daban los tiempos, porque ser docente crítico es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué me hubiera gustado ser? Crítica. ¿Pero qué terminé siendo? Re positivista. Claro, yo por eso decía como de la realidad contrastada con la currícula, pero digo, nosotros acá damos y das a Gesualdo Sosa, a Julio Castro, das Freire, después tipo ves las experiencias de Maratonte y decís, qué demás, se re fue. Y después tenés promoción de salud, tipo, como que digo que en general tienden a enseñarte eso, como que es el fin o la utopía de ser educador en base al paradigma crítico. Por eso digo como que siento que a lo que la currícula se basa en eso, como que quieren ir hacia ese lugar. Obviamente después estamos lejos por presupuesto, por 1000 cosas, que obviamente se nos hace imposible poder llegar a ser un docente crítico realmente y, no sé, poder influir en la cultura o cosas cuando no tenés tiempo, eso. Andás de una escuela para otra, como muy difícil, pero en la teoría está esa idea, creo. Sí, una anécdota personal. Yo tenía, falleció hace bastantes años, tenía una única hermana, 8 años mayor que yo, que se recibió con 19 años de maestra, porque hubo una época que podían entrar directo del cuarto de liceo. Mi hermana tuvo de profesora a Reina Reyes, a Paco Espínola, de Torres Wilson. O sea, en un momento
altísimo de la intelectualidad de Uruguay, gran parte de esa intelectualidad daba clase en magisterio. El entorno social, fíjate que eran chiquilinas que se recibían con 19 años, pero el entorno social y cultural era muy fermental, muy rico. Estaban las misiones sociopedagógicas, o sea, ya Otto Niemann, gente que ustedes van a estudiar. En ese entorno seguramente que florecían los docentes críticos. Pero después, vino la destitución en masa. Yo ya hice una carrera escasísima y mediocre. Entonces, después vinieron agujeros que ya no se pudieron rellenar, ¿no? Complicado. Igual hay gente fantástica haciendo cosas fantásticas, pero es lo que decís vos, es exacto, Miguel, es exacto. La teoría te la dan, ahora después en la vida está complicado. En una sociedad que no era de consumo, lo que ganaba mi hermana cuando se recibió en el 69 era suficiente, para lo poco que se consumía en realidad, pero era suficiente y quedaba todo un tiempo de vida para poder formarse, enriquecerse. Estamos en otras épocas que nos revolvemos como podemos, pero igual cada día se pueden hacer en una escuela millones de cosas, ¿no? Cada día se pueden hacer millones de cosas muy buenas. Pero, profe, capaz que, como, no sé, en nuestro caso, primera infancia, es un poco más fácil ser, capaz, no sé, hablo desde estudiante, no doy clase ni nada, ser maestras más críticas, digámosle, tipo, ayudarlos a que empiecen a pensar más y todo. No sé, no he hecho práctica con niños, pero capaz que de la primera infancia, no ser la escuela, pero la primera infancia capaz es más fácil. No sé, ahora más que nada. Yo menos que vos, porque jamás trabajé con un niño menor de 6 años, no tengo la menor idea, salvo con mis hijos, nunca en la vida me parece muy difícil. Yo creo que lo difícil es como lo Ana respondiendo o intentando de atrevida por trabajar hace ya muchos años. Creo que lo difícil es articular entre lo que estaría bueno de ser un docente crítico, el sistema en el que estás inmerso, la realidad que después te corre, la cotidiana, el reloj, las actividades, la realidad y los niños mismos también, porque van cambiando, no son los mismos niños de ahora que los de hace quién sabe cuántos años. Y lamentablemente, al menos en mi opinión, yo creo que no está mejorando la cosa. Está como, al menos en primera infancia, por la experiencia que yo tuve, creo que la cosa va como, está difícil. Y está difícil como plantarse con un paradigma más crítico o querer vos salirte de tus mismos esquemas y estructuras y querer como plantarte con eso. Yo lo veo como que está complicado, pero es una opinión, ¿no? No, pero se me está ocurriendo. Con los niños no tengo mucha idea, pero con los padres, solamente que los padres trabajar en algún taller con padres, que traigan el aporte de lo que ven los niños en la TV o los juegos que juegan en la pantalla, volver a los padres usuarios críticos de lo que hacen los hijos. Eso está bueno, por ejemplo. Es difícil, profe, más difícil todavía. Sí, o sea, estamos en la misma discusión. O sea, yo voy totalmente de acuerdo con Natalia. Me parece que los niños son críticos por naturaleza. Lo difícil es hacer que los niños no sean críticos. Eso es un trabajo. O sea, no hay problema con eso. Críticos en el sentido de pensar, de plantear hipótesis, de preguntar, de la curiosidad. Ellos tienen un pensamiento crítico natural. Pero volvemos a que el problema somos nosotros, los adultos. Nuestros tiempos, nuestras cosas, los padres. Cada vez es más difícil contar con los padres. El sistema. No, obvio. Sí. Cada vez están más ausentes.
Depende qué padres también, ¿no? Y encima, o sea, Porque no hablando todos de son que... iguales. Pero también hablamos de la diferencia de institución. Yo insisto mucho, una cosa es CAIF con un plan y un sistema, y otra cosa es la institución primera infancia. Primaria es totalmente diferente. No, Pilar, yo entiendo que no todos los padres son iguales, pero también entiendo que si vos hace, ¿qué te puedo decir? Hace 30 años, lo que tenías para hacer en tu hogar era estar con tus hijos y compartir un programa de TV, nada más, y con un sueldo, bueno, te arreglás, y ahora vos en tu casa tenés el celular todo el tiempo, Netflix, es distinto el mundo, y a su vez vos querés a los 45 años parecer una loba de 20, pero también querés estar actualizada, y hablo de hombres y mujeres intelectualmente, y querés ir al gym, y querés... entonces es un mundo que es complejo para la atención y el cuidado de los niños, ¿no? O sea que los niños ya nacen con el celular en la mano también, básicamente, ¿no? Porque muchas veces nacen y para que dejen de llorar le da el teléfono y ya está. Sí. Tipo, lo he visto en varios casos, el niño no tiene ni un año y ya sabe usar YouTube. Pero más allá de eso, creo que hay una poca, no está muy marcada hoy en día la diferencia entre lo que es la familia o la paternidad y la maternidad con el hijo. O sea, a mí pasa mucho, uno habla con madres y miras al niño y te parece que estás hablando con lo mismo. O sea, no es como antes, que la madre era la madre, no importaba la edad, había otra figura o otro peso desde la familia. Ahora es como la hermana mayor, o sea, no hay una autoridad. Y no hablo desde el miedo o el resto. Yo les dejo un breve mensaje en eso. Y se lo digo como persona vieja. Lo que hay es lo que hay. Y de ahí partimos, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno se pone a pensar cosas con referencia a lo que en la cabeza tenemos como rol de padre, como rol de madre, el nivel cultural, bueno, nos volvemos locos. Entonces decimos, bueno, esto es lo que tenemos. De acá partimos y no nos desengañamos, no nos desencantamos, no nos pegamos la cabeza contra la pared, avanzamos hasta donde podemos, ¿no? Hasta donde lleguemos, algo bueno va a ser. Yo he conocido maestros en contexto crítico, en situaciones que dicen, da igual, total, estos van a ir, total, mirá, para lo que van a... Bueno, si vas a trabajar así, no solo es malo para los chiquilines, se te murió el alma, ¿no? Sí. Entonces, decir, bueno, yo voy hasta acá, bueno, capaz que tuve 300 y en uno incidí bien. Ah, bueno, ya mi vida sirvió para algo. ¿Me explico? En eso estamos. Lo que pasa, profesora, que juegan muchas cosas, o sea, las oportunidades que tiene la familia. Yo tengo la teoría de que la paternidad y la maternidad estamos como en conflicto. O sea, salimos de ese mundo donde se educaba a través de una forma más violenta a una forma de que no, ahora no se puede pegar, no se puede esto. Entonces, claro, como que las familias también están con un conflicto en el que es difícil ser padre, nadie te enseña a ser padre. Entonces, claro, o sea, yo de verdad, desde que yo trabajo en Plan CAIF y para mí es muy enriquecedor el trabajo con familia. Y uno a veces prejuzga, dice, no, porque con esto no se puede hacer nada. Y a veces te salen con cada cosa que vos decís, pero ni yo las pensé que estoy en esto. Digo, a veces... Yo qué sé, es difícil, hay que empatizar, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Yo soy una persona, antes de trabajar en CAIF y ahora de trabajar en CAIF, porque como madre tenía otros pensamientos, y después que fui entrando otra vez acá y conociendo cómo era todo en la primera infancia, fui cambiando, pero podría haber sido uno más de ellos, siguiendo pensando de que
una palmada 2x3 no le hacía mal, o tipo de cosas así, porque no todos tenemos las mismas oportunidades, pero si uno tampoco te acercás como a tener ese diálogo y alcanzar a dialogar sobre lo que uno ha aprendido, y si vos tenés... Cuando buenas cosas. Cuando yo tuve mis bebés, que lloraba superada y a veces quería volver a la escuela, por favor, quiero ir a la escuela, bueno, tenía calor, tenía comida, tenía afecto, y a veces yo les dije, cuando dicen, no tienen para la comida y tienen para un pucho, bueno, capaz que, imagínense una noche como hoy en un rancho con agujero, una lata en el techo, el bebé llorando, capaz que si no tengo un pucho lo debo contra la pared. Quiero decir, hay que ver, porque, ¿por qué no lo baña todos los días? Bueno, anda a bañarlo todos los días. Entonces no es que uno justifique y diga, qué bárbaro, no lo baña nunca, qué lindo, no, solamente es comprender. Pero perdón, ¿no? No pasa solo en contexto crítico eso, pasa en los mejores lugares. Está pasando porque en los mejores lugares se pagaba a alguien que lo hiciera, ya está. No, pero existe, yo conozco gente que trabaja en colegios privados muy reconocidos y los niños van sucios, porque no les importa. Sí, porque además también está el asunto de que vos tenés que darle mucha pelota hablando mal a tus hijos para darle la guerra a tus hijos, porque hay momentos que vos le das la guerra, ¿no? Le decís, no, te vas a bañar. Primero le explicás que las bacterias, que el coso, y a la cuarta le decís, te vas a bañar. Porque no te voy a dar el fundamento que le costó 2000 años a la humanidad. Ahora te vas a bañar, porque mamá te dice que te vas a bañar. Esa guerra que les das, y que cuando la preadolescencia llega a ser, ¿qué te puedo decir? Una batalla permanente en algunos casos. Si a vos no te importa, y que no te importa decir, está bueno, no te va, ya está. No comas, vamos a bizcochear. Hasta para esa guerra que tenés a veces con los chiquilines precisas voluntad y ponerle, ¿no? Bueno, sanamente hay una cantidad de gente que ha decidido no tener hijos, no me parece mal. ¿Qué quieren que les diga? No me parece mal. Bueno. No, yo antes tenían hijos porque era la razón de la vida de la mujer y todo el mundo tenía hijos y a veces no podías o no querías o lo que sea. No te puedo decir, yo hasta los 29 no quería. No te puedo decir, para empezar, no había mujer que quisiera que alguien que decía que no quería se casara con el hijo. No te puedo decir con la cara de bicho raro, de un bicho que te miraba. Pero eso pasa hasta el día de hoy igual, profe. A veces yo tengo amigas que dicen que no. Yo tengo amigas que dicen que no quieren tener hijos y hay adultos que le dicen, ay, eso es ahora porque sos joven, ya vas a cambiar de opinión, o ¿cómo no vas a tener hijos? Es lo más lindo que hay, o cosas así. O, ay, no vas a tener hijos, ¿cómo te vas a completar como mujer? O cosas así, es el día de hoy, o sea, tengo 22 años y tengo amigas que les dicen eso. Yo tengo 3. Lo que me dicen mis amigas, que me dicen, ay, vas a ver lo que es la abuelez, qué divino. Lo que le voy a decir yo, ¿cómo voy a meter a alguien en ese baile? Haceme un nietito que quiero jugar. ¿Cómo vas a meter semejante baile? No, comprate un gatito, algo, yo qué sé, pero no podés meter a alguien, lo digo irónicamente, no podés meter a alguien en ese baile, que lo mejor que puede pasar es que si no hay un convencimiento, no se haga. Que no se tenga. Claro. Es obvio que después de que están, no sé, tenés que ser alguien muy especial. Después empezamos todas a decir lo que a mí me pasa. Fue el sentido más grande de mi vida, ay, es horrible. Bueno, todo el amor. Pero hay que estar preparado para esa guerra, porque si no, más vale no agarrar las armas. Totalmente, profe. Además, la maternidad siempre es como que, ay, bueno, no sé, das la noticia que vas a tener un hijo y todo el mundo te felicita, es todo hermoso, todo divino, y tipo, son pocos los que te dicen el lado
malo, ¿no? De la historia, porque así como tiene su lado lindo, tiene su lado malo. Y muchas veces no te lo dicen. Sí, el otro día vinieron las que eran mis compañeras de escuela, que son todas jóvenes, y vinieron de fiesta a casa, y me decían, ay, Anabel, pero vos no dirás eso adelante a tus hijos, que te costó tanto esfuerzo, y le digo, pero se los digo con la certeza de que los tipos nunca van a dudar de que fueron y que son amados, queridos, y no van a ir al psicólogo porque yo les diga, ay, la verdad que me rompí el alma en 40. No, y si no anda al psicólogo y contale que mamá, pero no les voy a mentir. ¿Qué querés que te diga? Contale que mamá estuvo y amó y ama, pero para mamá fue muy difícil. Tenía ganas de seguir, pero bueno, las cosas como son. Bien, entonces, la escuela, lejos de ser una institución ideológicamente neutra, es un mecanismo de reproducción de las posiciones sociales de origen, según estos autores reproductivistas. Ahora, dentro de la teoría reproductivista hay grandes variantes. Vamos a partir de los años 70. Bien. Ahí aparece una nueva sociología de la educación y se empieza a estudiar el currículum. Por decir que el currículum es una expresión de las relaciones de poder que subyacen en la selección y organización del conocimiento educativo. ¿Se anima a repetirlo, profe, por favor? En los 70 aparece una nueva sociología de la educación, donde cobra interés el análisis del currículum como expresión de las relaciones de poder que subyacen en la selección y organización del conocimiento educativo. Miguel, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Si tú mirás la parte de fundamentos del programa de escuelas primarias, sí, vas a ver que está absolutamente basado en una pedagogía crítica, ¿no? Sí. Ese programa fue elaborado ¿durante qué gobierno? El gobierno anterior. Durante el gobierno del FA. Muy bien. Este gobierno ya había planteado el cambio de materias, sacar horas de literatura, de filosofía, no en el programa escolar, pero en el programa de secundaria, por ejemplo. Bien. Y también cambió la forma de la administración del Consejo de Educación y todo eso. Bien. Ahí ves cómo está la reproducción según el gobierno está al frente. Claro. O sea, lo que quiero decir con esto es que el currículum es un lugar un lugar donde se expresan las relaciones de poder. Yo no voy a decir que cada gobierno sea tan irresponsable de venir y miramos este programa, pero hay siempre cambios, ¿no? Ahora, profe, creo que no entendí. ¿Estamos hablando del currículum vitae o de qué currículum estamos hablando? El currículum se llama los programas de enseñanza. Gracias. Entonces, los currículum son relación de expresiones de poder, pero que no tienen que ver solo con política partidaria. El currículum que estudian ustedes también tiene que ver no con algo tan chiquito como una ideología política partidaria, pero sí con que la mayoría de los profesores que colaboraron al currículum de ustedes son partidarios de una pedagogía crítica. ¿Me explico?
Entonces, si es que había otros más positivistas, a la hora de diseñar el currículum quedaron en minoría. Entonces sí que el currículum expresa relaciones de poder. Y eso es lo que se ponen a estudiar a partir de los 60. Y ahí recurren a un tipo de sociología interpretativa. Hablamos de esto de los dos métodos, métodos cuantitativos explicativos y métodos interpretativos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, el explicativo y el interpretativo sí, pero el otro, ¿cuál dijiste, profe? Claro, que acá, o sea, lo El resumo. cuantitativo era el de los positivistas, ¿no? Exactamente. Hay dos grandes métodos o paradigmas para la sociología y las ciencias sociales, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo se basa en estadísticas, investigaciones, con porcentajes, cifras, qué sé yo, y busca leyes que expliquen los fenómenos educativos. En cambio, el cualitativo, que es este que empieza a partir de los 70, busca estudios cualitativos, que más que explicar, interpreten los fenómenos educativos. Y usan dos técnicas de investigación que son, y creo que esto no sé si lo definimos, supongo que sí, el interaccionismo simbólico y la etnometodología. ¿Cómo? Usan la sociología esta comprensiva que surge a partir de los 70, usa el interaccionismo simbólico y la etnometodología. Profe, los de ¿Con T o con T? Como de etnia, etnometodología. Etnometodología. Profe, ¿puede explicar a qué refiere cada uno? Sí, cómo no. El interaccionismo simbólico es una teoría psicosocial donde se considera que la conducta es resultado de la interacción social. Cuando se corte esto, cortamos 5 minutos. Entonces, el interaccionismo simbólico es una teoría psicosocial en donde la conducta es el resultado de la interacción social, del intercambio de significados en lo cotidiano. Entonces, voy a inventar un ejemplo. Yo quiero estudiar, por ejemplo, determinada vinculación, cómo es la vinculación del docente con los alumnos, ¿no? No es lo mismo que el docente esté siempre adelante y los alumnos sentados unos a espaldas que otros, así yo entro y veo un docente que de repente cambia la silla, está en el fondo, que está caminando por el salón y los alumnos se sientan en un círculo o en un semicírculo abierto, ¿no? Claro. Seguramente que eso responde a dos formas distintas. Inventé un ejemplo, pero bueno. Eso era el interaccionismo simbólico. La etnometodología parte del supuesto de que todos los seres humanos tienen un sentido práctico con el que se adecuan a las normas
de acuerdo con una racionalidad práctica que usan en la vida cotidiana. Profe, ¿lo repite nuevamente? Más que nada lo último, que lo dijo muy rápido. ¿Cómo no? Esto no está en el texto, además. Porque lo busqué aparte, ¿no? Para que tuvieran una definición que... La etnometodología parte del supuesto de que todos los seres humanos tienen un sentido práctico que se adecua a las normas. Tienen un sentido práctico que se adecuan a las normas. Con el que se adecuan a las normas. De acuerdo con una racionalidad práctica. Que se usa en la vida cotidiana. ¿Racionalidad práctica? Sí. ¿Y cómo fue lo último que dijo, profe? Después de racionalidad práctica. Se usa en la vida cotidiana. Entonces, retomando, ¿qué se pretende con estas dos técnicas? Con el interaccionismo simbólico y la etnometodología. Técnicas. Se pretende recurrir a una sociología interpretativa que capte, y esto es la clave, que capte la construcción social de las diferencias educativas y sociales que se producen adentro de la institución escolar. Se me cortó, ¿lo repite? ¿Y cómo no? Estas dos técnicas, el interaccionismo simbólico y la etnometodología, recurren a una sociología interpretativa que busca captar la construcción social de las diferencias educativas y sociales que se producen dentro de la institución escolar. Que se producen adentro de la institución escolar. Entonces, ¿qué se pretende? Entrar a lo que hasta ahora era la caja negra, que era la escuela. ¿Qué pasa adentro de la escuela que pueda estar incidiendo en que existan las mismas diferencias que afuera de la escuela? ¿No? ¿O qué pasa dentro de la escuela que no esté posibilitando la recuperación o el ascenso de los alumnos con menos posibilidades? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que no está pasando? Se entiende que eso sea un objetivo de la sociología de la educación, ¿no? Sí. Una preocupación. Profe, sí. ¿Es de la misma forma, es recolección de datos y en lugar de contarlos, interpretarlos? Pero ¿tiene la misma metodología de recolección de datos? Los gatos me gustan mucho y me distraen. Sí, pero lo que pasa es que no es no se trabaja con números, ¿no? Sino con iríamos a esto de las entrevistas en profundidad y todo eso. Grupos de difusión o focus group, historias de vida, otras técnicas. Sí. Pero la cuestión es que a partir de los 70 se trata de ver lo que pasa adentro de las...
Entonces nos quedan los años 80 y 90 del siglo XX. Bien. Entonces, en los años 80 se investiga microsociológicamente a la escuela. Profe, ¿qué es esta investigación de etiquetaje que nombra acá? ¿Perdón? ¿Qué es la investigación de etiquetaje? No sé. Dice que fue la única excepción en los 70 que se estudió. Pero investigo. ¿Investigación de etiquetaje? Sí. Lo dice. Profe, dijo en los años 80 o 70. Perdón la interrupción. Ahora estamos en los 80. Bien, gracias. Fue la única investigación microsociológica que se hizo en Estados Unidos. No sé, pero lo indago. En los 70 fue eso. Bien. Profe, ¿a qué se refiere con microsociológicamente? Ahora lo vemos. Ok. Bien. Esta investigación era para construir etnografías. Y vamos a lo que es una etnografía. Y se nos va a cortar antes. Describir e interpretar de manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos o comunidades. ¿De manera sistemática? Sí. O sea, sistemática científicamente, ¿no? ¿Puede repetir? Sí, cómo no. Oh, qué minuto tan largo, güey. Ay, ¿por qué? ¿Cómo ese pase tan lindo, amigo? Está re bebito, tan bonito. ¿Cómo va?